Conectamos con Jorge Soto hasta San Francisco, California. Jorge, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos qué tiene que ver esto de la inteligencia artificial, los algoritmos, con los mercados financieros. ¿De qué se trata? Hola, Ana, muy bien, muchas gracias. Pues sí, como decías, una cosa que ya estamos viendo, y siempre hemos hablado de inteligencia artificial en muchos contextos, pero creo que nunca hemos platicado del sector financiero y de la bolsa de valores en particular de Estados Unidos. No sé si te acuerdas que a principios de febrero de este año, la bolsa se comportó, la primera semana en particular, se comportó como se comportan las criptomonedas, el Bitcoin, casi, de que el lunes caía dramáticamente y el martes levantaba y el miércoles otra vez caía dramáticamente. Y esto se parece, en el 2010 hubo una cosa que se llamó el flash crash, o la caída flash, donde básicamente la bolsa perdió $1 trillón en 30 minutos. Para nada más recuperarlos nuevamente, el $1 trillón. Todo esto, y a lo que le echan la culpa las instituciones, es que no fueron humanos los que lo hicieron, sino fueron máquinas que empezaron a vender y a comprar con base en los algoritmos en los que están programados. En el caso del 2010 se hizo una investigación y hay personas en la cárcel, incluso una persona de un fondo de Londres utilizó estos algoritmos para forzarlo a que venda grandes cantidades de acciones, para asustar a los mercados. Todos empezaron a vender y cuando bajó el precio él empezó a comprar nuevamente. Sí. Hizo mucho dinero y utilizó la tecnología y estos algoritmos para ello, y hoy en día está en la cárcel porque obviamente esto es ilegal. Sin embargo, lo que pasó a principios de febrero fue completamente legal. Cada vez estamos dependiendo más de las máquinas, y esto se debe principalmente a que un humano pues no puede hacer tantas transacciones. Una máquina está haciendo alrededor de 1000 transacciones por segundo en la bolsa de valores, y obviamente, como sabes, importa mucho qué tan rápido vendas y qué tan rápido compres para tener el mejor retorno de utilidades. Y ya se está hablando de que el año pasado, en el 2017, el 60% de todas las transacciones las hizo una máquina. No hubo ningún humano involucrado en qué comprar o qué vender, sino una máquina simplemente analizando tendencias. Incluso hay algunos algoritmos que están analizando, por ejemplo, los patrones de voz de los presidentes, de las personas que están en los bancos principales, y empiezan a ver si estas personas están diciendo la verdad o están nerviosos por algo. Entonces la máquina puede identificar ese tipo de patrones que un humano es prácticamente imposible de hacer, y por lo tanto tomar decisiones de vender y comprar. Y al final lo que está pasando es pues una nueva manera donde tenemos que empezar a entender cómo podemos minimizar estos riesgos en el corto plazo. Al final los mercados se ajustan, claro. pero si todas las máquinas empiezan a vender y los humanos reaccionan no lo suficientemente rápido, pues obviamente esto empieza a asustar mucho a la gente y todo el mundo quiere empezar a vender. Entonces, pero al final de cuentas, y esta inteligencia artificial, pues son algoritmos que un humano programó. Entonces, si los algoritmos reaccionan de manera emocional, pues es porque los humanos les enseñamos a hacer así también. Sí. Simplemente reaccionan mucho más rápido, están usando estos algoritmos matemáticos para reaccionar en fracciones de segundos y para poder mover cantidades masivas de información y poder tomar decisiones pues con base en ello que los humanos hoy en día definitivamente no podemos. Y es importante, creo que está muy bien que dependamos de las máquinas que nos ayuden a vender más. Creo que es válido, está ayudando a que más gente haga mejores inversiones. Sin embargo, mientras dependemos más de las máquinas, pues obviamente hoy en día ya 60%, pero algún día vamos a depender quizás al 100% de las decisiones que tomen las máquinas sobre los mercados, y lo hemos visto, pueden tirar una economía. Hoy en día en cuestión de minutos regresa, pero tenemos que estar preparados también para cómo reaccionar ante esto. Oye, Jorge, pero cuéntanos un poquito más, ¿por qué el primer ejemplo que pusiste cuando nos dijiste que era ilegal lo que había hecho esta persona, que había hecho básicamente un algoritmo que le permitió tomar ventaja de la información con la que contaba? ¿Por qué es ilegal esa acción y por qué no es ilegal lo que pasó a principios de febrero? A principios de febrero lo que pasó fue no hubo ningún humano interviniendo. Fueron las máquinas solitas que empezaron a ver que empezaron a analizar los discursos y empezaron a ver que subió la inflación, y había un trigger, aparentemente un disparador en el algoritmo que decía que si subía arriba del 3%, entonces vendiera. Y subió alrededor del 3% y empezaron a vender todas las máquinas. Sí. Entonces esto sí fue completamente algo programado.
Lo que pasó en el 2010 sí fue una persona que diseñó un algoritmo específicamente para engañar a la bolsa, para poder vender grandes cantidades y luego poder comprar a bajo costo. Y al final de cuentas, también un gran riesgo que tenemos es que todos estos algoritmos son propietarios. Es decir, son los de los grandes bancos, los de las personas, los inversionistas que están vendiendo y comprando acciones, y no sabemos qué decisiones toman ni por qué las toman. No sabemos cuáles son los parámetros de decisión, ¿no? No sabemos cuáles son los parámetros de decisión o los parámetros de aprendizaje de estos algoritmos. Exactamente. Y hoy por hoy no hay ninguna estrategia ni ninguna discusión sobre cómo que alguien audite esos algoritmos antes de poderlos liberar a poder vender y comprar acciones. Oye, Jorge, finalmente, nada más para que la gente termine como de entender este asunto, o sea, los algoritmos lo que hacen finalmente es darle a algo parámetros de actuación y conforme van recibiendo más datos o más información, pues van aprendiendo y van ajustando esos parámetros. Entonces, evidentemente los tiene que crear un humano, pero van cobrando cierta autonomía conforme va pasando el tiempo, ¿no? Así es, la inteligencia artificial que tenemos hoy en día no es una entidad que aprende como nosotros aprendemos, sino nosotros le tenemos que alimentar información, unas reglas básicas de cómo tiene que reaccionar, y obviamente conforme va absorbiendo más información y se va enfrentando a experiencias, el humano lo va retroalimentando y poco a poco se vuelve más inteligente. Pero no es una inteligencia como tal, como la conocemos, donde solita va aprendiendo, sino el humano todavía, hoy en día, es el que define las reglas, es el que pone los algoritmos, y esto es lo que tiene que pasar, y por lo tanto son auditables esos algoritmos. De alguna manera sí pudiéramos saber cuáles son los parámetros iniciales con los que se liberan estos algoritmos, sin embargo no es algo que se está haciendo. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Saludos hasta San Francisco, California.